Muy bien, quiero que abran su Biblia, si tienen Biblia, en Eclesiastés capítulo 3. Hoy quiero seguir con la serie de predicaciones que hemos empezado en el libro de Eclesiastés. Hoy vamos a seguir en el capítulo 3, pero también vamos a estar en el capítulo 4. Capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Hasta allí nada más por ahora, mis hermanos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esta famosa canción, si no estoy mal en mi pronunciación, en inglés es Imagine, o Imagine creo, de John Lennon. Pero una famosa canción que en alguna ocasión de repente hasta lo hemos cantado, de repente hasta lo hemos tarareado, de repente hasta nos gusta la melodía, Imagine. Y bueno, yo tengo aquí la traducción de esta canción, que por cierto es un himno de los hippies, es un himno de los comunistas, es un himno de los izquierdistas. Y dice así en español: imagina que no existe el paraíso. Oh, es fácil, inténtalo. Ningún infierno bajo nosotros. Por encima de nosotros solo el cielo. Imagina toda la gente viviendo eso hoy. Imagina que no hay países. No es difícil, imagina, no es difícil. Nada por qué matar o morir, y ninguna religión tampoco. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Dice el coro: puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será como uno. Imagina que no existen propiedades. Ay, qué lindo, ¿verdad? Me pregunto si puedes hacerlo. No hay necesidad de codicia o hambre. Una hermandad de la comunidad. Imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. Algunos se acordaron por la melodía, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, esta canción es un himno para poner fin a la violencia. Es una canción que se alza como una bandera para poner fin a las propiedades. Es una canción que se levanta una bandera para poner fin a las injusticias, y así podemos estar montando un montón de cosas de lo que puede representar esta canción. Sin embargo, por más bonita que sea la melodía, por más linda, por más pegajoso incluso que pueda ser esta melodía, déjame decirte que una canción no es suficiente para poner fin a las atrocidades ocasionadas por la humanidad. Una canción no es lo único que necesitamos. No es lo único que necesitamos ni usted ni yo. Sin embargo, también podemos ver una cosa: la imaginación y la realidad son dos cosas muy diferentes. Imaginar, todos podemos hacerlo.
La realidad es una cosa muy completamente diferente, mis hermanos. Dos cosas distintas. Primeramente, la canción que acabamos ahora, bueno, yo mencioné, pone una esperanza muy enfática en los hombres. Tú solamente imagínate, donde podamos compartir uno solo, donde haya paz. Bueno, esta canción, como mencioné, lo escribió John Lennon aproximadamente en los años 1960, en donde estaba de moda y en donde estaba resurgiendo el movimiento hippie, el movimiento donde es la alegría en el momento de incluso de estar desacuerdo. Bueno, se unieron varias cosas, en donde levantaban incluso la libertad sexual, la revolución sexual dentro de ellos y muchos temas más. Pero déjeme decirte que esta canción pone un énfasis en eso, en los hombres. Imagínate, y podemos hacerlo hasta quizás. Podemos soñar, se puede hacer realidad. Lo puedes pensar, pues lo puedes tener. Solo imagina. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con una cosa muy diferente a lo que podemos encontrar en la canción. Por ejemplo, Santiago dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los problemas? La violencia que ocurre entre la humanidad, entre nosotros. ¿No es de vuestras pasiones, dice Santiago, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, dice Santiago, y no tenéis. Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, dice Santiago. El problema no solamente está en la sociedad abiertamente. El problema de las violencias, el problema de las agresiones, el problema de que uno sea más violento que el otro o las injusticias en general que vemos en nuestra sociedad, no es solamente ese problema superficial, hay mucho más allá. Hay un problema en el corazón del hombre. Hay un problema en nuestro corazón. Hay un problema en la humanidad. Hay un problema en la humanidad. Y esto es lo que Dios mismo está dando en el clavo en lo que acabamos de leer en el capítulo 3 de Eclesiastés, mis hermanos. Hay realidades debajo del sol que nos afectan a todos y cada uno de nosotros. Eclesiastés en esta porción va a mostrar un sinnúmero de realidades que podemos ver como seres humanos. No necesitamos tener quizás la sabiduría en su máxima expresión como lo tuvo Salomón, porque es obvio que podemos ver diferentes realidades. Es obvio que podemos ver diferentes realidades en nuestro mundo. Yo quiero que veamos sobre este tema que vamos a hablar en esta noche, realidades debajo del sol. La primera realidad que existe debajo del sol, recuerden, debajo del sol hace referencia a fuera del Edén, hace referencia a alejado de Dios, la vida fuera del paraíso, la vida fuera de Dios o alejado de Dios. Y lo primero que Salomón va a observar de la realidad debajo del sol son las injusticias, la realidad de las injusticias. Y en el primer versículo 16 que empezamos leyendo, Salomón va a ver donde dice: en el lugar en donde debe haber juicio, allí está la impiedad, y en lugar de la justicia, allí está la iniquidad. ¿Cómo es esto posible? ¿No debería de estar reinando la justicia? ¿No debería de estar reinando lo correcto, el buen juicio? No, está todo entreverado más bien. ¿Qué está pasando aquí? O sea, mis hermanos, el problema tan grande de nuestra sociedad no es nuevo. El problema que estamos observando en nuestra sociedad de las injusticias, de cualquier otra cosa que sucede, no es nuevo. Es decir, no debe sorprendernos todo lo malo que sucede día a día. Y por supuesto, tampoco quiero decir que la maldad debe ser normalizada en nosotros. Es normal que suceda eso. Es normal. No debe ser normalizada la maldad, la opresión o las injusticias. Todo lo contrario, como hijos de Dios debemos de levantarnos. Eso está mal.
está equivocado, no es correcto. La palabra de Dios dice que no es así. Esa debe ser nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Pero mis hermanos, observemos que las mismas injusticias que se van a empezar a mencionar más adelante son las mismas que suceden en nuestro día a día. Y es una clara muestra de lo que Salomón empieza diciendo en el capítulo 1. Nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Diferentes tipos de injusticias, pero al final de cuentas es lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo. La injusticia, la maldad sigue imperando, mis hermanos. Y por supuesto debemos que entender que el problema no es que haya maldad. El problema no es que haya maldad. El problema es que la maldad se sienta como señora para dirigir la justicia. Porque eso es lo que está diciendo Salomón. En lugar de juicio. Es decir, el juicio no está ocupando su lugar aquí. El buen juicio no está ocupando el lugar que le corresponde. Todo lo contrario, es la impiedad, es la injusticia, es la iniquidad la que está dirigiendo todo. Eso es lo que acusa Salomón. Que la maldad, que el pecado, que la desobediencia, que la impiedad se sienta allí en la silla principal y dirige y gobierna y está direccionando todo lo que puede suceder, mis hermanos. Le quitó su lugar al buen juicio. Le quitó el lugar a lo correcto. Le quitó su respectivo lugar para que se pueda establecer y llevar a cabo, mis hermanos, una verdadera impartición de justicia. Y claro, ¿quiénes son los que establecen justicia en nuestra sociedad? En nuestro país, ¿quiénes? Gran parte de nuestros políticos. También están allí nuestros representantes que podrían ser como los abogados. Allí está también lo que es el Palacio de Justicia, en donde se sientan y llegan todos los casos. Y mis hermanos, esto es un problema. No que hayan estas áreas, es muy importante, tiene que haber. Sino que el problema que observa Salomón también se comparte en el día a día. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el culpable salga impune? ¿Cómo es posible que el agresor salga libre? ¿Cómo es posible que el que ha hecho daño esté andando libre en las calles? Eso es un claro ejemplo, mis hermanos. ¿Cómo es posible que el mal triunfe? ¿Cómo es posible que lo incorrecto esté sobre el bien? ¿En qué momento se invirtieron los papeles, mis hermanos? Y dentro de ello podemos seguir mencionando y caeremos en una pregunta. Si Dios existe, entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? Si Dios es tan bueno, si Dios es tan amoroso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay tanta maldad? Esa es una de las preguntas que a todo universitario o al que está en la academia o al que está en algún lugar de trabajo incluso, son preguntas que atacan a los cristianos. Bueno, tú dices que eres cristiano, tú dices que eres un hijo de Dios y dime, tu Dios es bueno, ¿verdad? Sí, claro que sí, Dios es bueno. Entonces, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué Dios permite que niños estén muriendo de hambre en África? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios está permitiendo que los niños, los más inocentes, puedan estar sufriendo la maldad? Esa es una pregunta que Salomón trata de responder en esta porción. Esa es una pregunta que Salomón trata de dar solución y demostrando cuál es la respuesta a este gran problema. Sin embargo, Salomón va a ir mucho más allá y va a responder de la siguiente manera. Y miren su respuesta, su reflexión. Dije yo en mi corazón, verso 17, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Mis hermanos,
Dios es dueño de los tiempos. Dios es dueño de los tiempos. Las injusticias, la maldad, la crueldad y todo ello, mis hermanos, no están fuera de la maldad, de la mano de Dios. No están fuera del gobierno de nuestro Señor. Va a llegar el momento en donde las injusticias, los malos, van a llegar al verdadero lugar de sentencia. Va a llegar el momento en donde los malos, los perversos, aquellos que son de un mal corazón, se presentarán ante el verdadero tribunal. Va a llegar el momento. Va a llegar en el momento en donde cada uno de ellos va a ser juzgado por Dios. Así como los obedientes van a ser premiados, obviamente. Todo en su tiempo. Los malos, los injustos, las maldades van a ocupar el lugar en la creación de Dios. Van a ser juzgados. Los buenos, los obedientes, los hijos de Dios recibirán premios y su respectiva recompensa, mis hermanos. No debe quedarnos o pasarnos por alto ese detalle de la verdad de Dios. Existe maldad en el mundo, no podemos negarlo. Existe maldad en el mundo, no podemos sencillamente vendar nuestros ojos y decir o negar ese problema. Existe. Pero la maldad en este mundo no es una responsabilidad que Dios mismo está o sobrecae esa responsabilidad. La maldad no recae sobre Dios, recae sobre el hombre. Leímos al inicio Santiago, yo les leí, ¿de dónde salen las guerras, las maldades o cualquier otro tipo de atrocidades? De nuestro corazón. ¿Acaso no salen de sus pasiones? ¿Acaso no salen de ustedes? Por si acaso, mis hermanos, podemos imaginarnos cosas muy bonitas, podemos imaginarnos lugares sin pecado, podemos imaginarnos una sociedad en donde no existe la envidia, como decía la canción, pero déjame decirte que eso no es suficiente para que el hombre escape de su responsabilidad. Al final todo recae sobre nuestro corazón. Y lo siento mucho, pero por si acaso no existe esa mentira de la reencarnación. Si alguno cree que va a reencarnar en un animalito, en alguna otra cosa, bueno, lo siento mucho, eso es una mentira. Eso es una mentira porque no existe tal cosa. Tampoco es cierto sobre las indulgencias. Tampoco es cierto sobre las indulgencias. Mi amigo, mi amiga, si tú murieras hoy, déjame decirte que nadie, ni siquiera las oraciones que hagan después por ti, ni siquiera las buenas obras que hagan después por ti, ni siquiera las ofrendas que den por ti, te librará de la justicia de Dios. Eso es lo que trata de decir Salomón aquí en el verso 17. Al justo y al impío juzgará Dios. Al justo y al impío Dios los juzgará, porque hay un tiempo allí para todo y para todo lo que se hace. ¿Se dan cuenta? Así que tanto malos como buenos van a ser juzgados por Dios. Ni las misas ni las buenas obras te van a poder salvar de ser juzgado por Dios. Una vez que la muerte viene sobre nosotros, dice Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio. ¿Podemos darnos cuenta? Y eso es algo muy importante, mis hermanos, que podemos estar pensando en la actualidad, porque podemos ver las injusticias, podemos ver la maldad que existe en esta tierra. Pero ten en cuenta que aunque nuestros años sean limitados en este lugar, en esta tierra, quizás nosotros no vayamos a estar aquí cuando el Señor venga, porque nosotros ya estaremos de repente en su presencia, porque Él
vendrá en el futuro, no sé, de repente venga antes, ¿verdad? Por sus hijos. Pero ten en cuenta que nuestro Señor no se le escapará nada de las injusticias. No se le va a escapar nada. Y Salomón quiere dejar bien en claro eso. Si la impiedad se está sentando como una señora a dirigir todo eso en lugar del juicio, bueno, le va a llegar su hora también. A esos malos gobernantes en donde en vez de poner la justicia sobre todo, exaltan la injusticia. En vez de exaltar la igualdad, exaltan la desigualdad. En vez de decir a lo bueno, bueno, dicen a lo bueno malo y a lo malo lo dicen bueno. ¿En qué tipo de sociedad estamos? ¿En qué tipo de sociedad nos vamos convirtiendo cada vez más? ¿Se da cuenta? Eso es una realidad que Salomón está observando aquí. Hay una realidad bien clara. Las injusticias están en todos lados. Pero Dios en su debido tiempo se encargará de juzgar. ¿Lo cree? Espero que sí. Pero hay otra realidad que Salomón observa aquí, que es la realidad de la muerte. Versículo 18. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Algunas personas han llegado a reflexionar viendo este panorama de la crueldad y de las injusticias y de la impiedad en nuestro mundo, y han llegado a decir lo siguiente: entonces, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Cuál es el significado entonces de la vida si todo esto está de mal en peor? ¿Por qué entonces tengo que vivir? Mira cómo está la sociedad. No nos sorprende, en la actualidad podemos encontrar declaraciones de jóvenes en donde dicen: yo no quiero tener hijos, yo no quiero traer descendencia. ¿Por qué van a venir a vivir en este mundo lleno de injusticia, de crueldad? Hay jóvenes que piensan así en la actualidad. Hay jóvenes fuera de nuestra iglesia, hay jóvenes que están sin alcanzarse con la palabra del Señor y piensan de esta manera. ¿Para qué traer vida a este lugar si todo está de mal en peor? ¿Para qué traer un nuevo ser a este mundo para que sufra? ¿Para qué procrear si van a estar peor que nosotros incluso? En la actualidad, mis hermanos, piensan de esa manera. Otros han llegado a decir: entonces nosotros somos animales súper desarrollados. Somos animales súper desarrollados por estas declaraciones de Salomón. Y lo resaltan de esa manera, diciendo en sus palabras: no dije mi corazón es así por causa de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. No quiere decir que el del costado es una bestia. No, para nada. Eso no es la declaración que está haciendo Salomón. Tampoco está declarando de que nosotros venimos de una descendencia de los simios. ¿Ya? ¿Ha escuchado eso? Que venimos de los simios, que venimos de los monos. Bueno, Salomón no está declarando eso. ¿Ok? Salomón no está afirmando eso. Si alguien viene a decirte que yo sí creo que descendemos de los simios, de los monos, bueno, le dices: tu papá será de esa familia, pero mi papá es diferente, tiene una descendencia que le puedo seguir. Mis familias vienen de la creación de Dios. Pero lo que nos puede afectar en este momento es ese pensamiento. Entonces, ¿para qué vivir? ¿Para qué traer más vida? Entonces somos como los animales sin sentido. Entonces somos como cualquier otra raza de animales que existe acá en esta tierra, mis hermanos. Pero eso no es la idea que Salomón tiene en mente.
Salomón no quiere decir que somos animales súper desarrollados. De hecho, si usted busca en internet, si usted googlea, obviamente después no en estos momentos, va a encontrar un sinnúmero de artículos en donde se afirma que venimos o que somos animales súper desarrollados. Así hay investigaciones científicas que hacen esa afirmación. Salomón tampoco está aquí poniendo en tela de juicio la eternidad del hombre que va a mencionar más adelante. Lo que dice en el versículo 21, por favor acompáñeme. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba o que el espíritu del animal descienda abajo de la tierra? No. Salomón tampoco está poniendo en tela de juicio aquí a dónde vamos como hijos de Dios después de que muramos. Salomón va a decir, todo va a un mismo lugar en el versículo 20. Todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo, mis hermanos. Todo va a volver al polvo, dice Salomón aquí. Y ahí vamos entendiendo un poco mejor de qué es lo que Salomón está diciendo aquí con sus palabras. No eres un animal súper desarrollado. Lo que Salomón está diciendo, o cuál es la semejanza entre el hombre y el animal, es que todos vamos a un mismo lugar. En ese sentido, claro que sí somos semejantes. En ese sentido, claro que sí somos semejantes a los animales, porque vamos a un mismo lugar. Como dice en el verso 20, todo es hecho polvo y todo volverá al mismo polvo, mis hermanos. En el versículo 22, Salomón va a decir, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Esa es una afirmación que ya lo vimos anteriormente, donde él dice, el hombre puede disfrutar de su trabajo, el hombre puede disfrutar de lo que hace en el día a día, siempre y cuando esté dentro de los placeres que Dios ha establecido correctamente. Pero mientras viva aquí debajo del sol va a experimentar estas injusticias. Mientras viva debajo del sol va a experimentar estas realidades. Va a experimentar la muerte. Va a experimentar las maldades que están gobernando en nuestro planeta, en nuestro mundo. Por si acaso, tampoco Salomón está haciendo una afirmación de lo que está refiriendo acerca de los animales, ¿verdad? ¿Y quién sabe a dónde se van los animales? Dice Salomón. O quién sabe si el espíritu de los hombres se va arriba y de los animales se va abajo. Por si acaso, Salomón tampoco está haciendo aquí una afirmación. Es una pregunta muy sana. Es una verdadera pregunta muy sincera. Y para esto tenemos que entender que Salomón estaba en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto él entendía de manera limitada muchas cosas con respecto a la eternidad. No entendía lo que nosotros ya atesoramos mejor sobre la realidad del cielo o el infierno, de la eternidad o de la condenación. Salomón no entendía todo completo como lo podemos ver en nuestros días. Y por eso su pregunta es sincera, ¿a dónde se van? ¿Verdad? ¿Es arriba o es abajo? Su pregunta es muy sincera, no está haciendo una afirmación. Ya tampoco debemos hacer entonces una doctrina de que entonces los animalitos van al cielo después que mueren, nuestras mascotitas que han muerto van al cielo. Tampoco Salomón está haciendo una afirmación de todo eso. No hagamos una doctrina de esta pregunta que Salomón se está haciendo, mis hermanos. Él sencillamente quiere decir, somos semejantes, pero en la muerte. Vamos a ir al mismo lugar, al polvo, de donde fuimos creados. Eso es lo que compartimos con los animales. Aparte del aire que respiramos, como lo mencionó anteriormente. Así que
tengamos muy en cuenta esta realidad de la muerte, mis hermanos. ¿Nos puede asustar? Claro que sí, nos puede asustar. ¿Nos puede atemorizar? Claro que sí. A unos más que a otros quizás. Depende mucho de la etapa en la que nos encontremos de nuestra vida. Quizás los que somos más jóvenes, de repente tenemos algún tipo de temor sobre la vida. Quisiera ver esto, quisiera ver lo que pasa con esto. Mi familia, o esto y otra cosa, no lo sé. Quisiera todavía experimentarlo. Atemoriza la muerte. Nos preguntamos cuándo y cómo será. Bueno, eso solamente le pertenece a nuestro Señor. La realidad de la muerte, mis hermanos, está en la mano de nuestro Señor. Ahora, Salomón va a observar otra realidad debajo del sol. Y esto lo vamos a poder observar en el versículo número 1 del capítulo 4. Y observe aquí su reflexión, sus primeras palabras. Me volví, una vez más, se concentró en algo, vio otras cosas. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más felices que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. También existe otra realidad, mis hermanos, en nuestro mundo. Así como existen las injusticias, así como existen las maldades, de la misma manera están las opresiones o los opresores. Las injusticias pueden sacar nuestra rabia. Las injusticias pueden llevarnos o dejarnos con un mal sabor. Mira lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ese culpable sea libre? ¿Cómo es posible que esté pasando eso? Las injusticias pueden sacar eso de nosotros. Sin embargo, la opresión o el sufrimiento del otro es todo lo contrario. Puede darnos dolor. Puede quebrantar nuestro corazón. Ver a alguien sufriendo, ver a alguien llorando, puede quebrantar nuestro corazón. Yo no sé a ustedes, pero a mí personalmente, y creo que todos, me causa dolor, por ejemplo, ver a un anciano llorar. Me causa dolor. Me parte el alma a un anciano, una persona adulto mayor es ahora, ¿verdad? Ver llorar o sufrir. Como también me causa dolor ver a una criatura, a un recién nacido llorar o sufrir. Me causa dolor, lo siento muy fuerte en mí, mis hermanos. Yo creo que al menos espero que la mayoría podamos compartir. Pero ¿puede imaginarse esto lo que Salomón está mencionando aquí? Dice, vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y es aquí, escucha eso, las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba de las manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Observen, mis hermanos, allí a Salomón. No es un llanto solamente, es dolor por los que están sufriendo. Es dolor por aquellos que están padeciendo algo. Y no solamente, mis hermanos, es eso, sino no hay quien los consuele. No hay quien les dé un abrazo. No hay quien les dé un apretón de manos. No hay quien les dé una compañía que necesitan en ese momento. No había en ese momento, mis hermanos, y Salomón está observando eso. Qué triste, qué doloroso. ¿Puede ahora imaginarse lo que Salomón está observando?
Qué triste que no haya personas que te consuelen cuando estás sufriendo. Que no haya personas que estén a tu lado cuando te está pasando algo triste. Eso es desgarrador, mis hermanos. Ahora, triste para Salomón, porque Salomón no conocía a la iglesia, porque la iglesia es todo lo contrario, o debería ser todo lo contrario en la iglesia. La iglesia debería practicar la empatía, mis hermanos, y eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, debemos de llorar con los que lloran, debemos de estar allí consolando a los que están sufriendo, consolando a los que están padeciendo, mis hermanos. Salomón no conoció al cuerpo de Cristo, pero nosotros sí. Nosotros conocemos el mandato de nuestro Señor Jesús. Nosotros conocemos lo que nuestro Señor Jesús nos manda a hacer. Mi hermano, y aquí es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque puede que nosotros no sintamos nada de repente ante el sufrimiento o el dolor de otra persona. Pero no importa si sientes o no sientes, debemos de practicar la empatía. No importa si no sientes algo por lo que el hermano o la hermana está pasando en ese momento, debemos de acercarnos. Debemos de acercarnos y ofrecer nuestro apoyo espiritual y aún material si tenemos la oportunidad. Oh, mis hermanos, esto es muy crucial para nosotros como iglesia. Porque claro, hay ocasiones que no estamos desanimados o estamos con un espíritu distinto al que quisiéramos consolar a otros. Estamos en momentos de repente en los que ni siquiera deseamos estar atentos a las necesidades de otro. Pero esto es crucial que podamos nosotros practicarlo como iglesia, mis hermanos. Así no sientas nada, acércate a un hermano. Y entendiendo esto, mis hermanos, podemos ser de gran ayuda a nuestros hermanos que sufren. Yo tuve que aprender esto. Aún no sintiera algo por mi hermano, por mi hermana. Tuve que acercarme, no siento nada, tengo dolor siquiera para que las lágrimas, para que se sienta ese feeling, ¿verdad? Pero no tenía nada, mis hermanos, no sentía nada y me avergonzaba de poder acercarme. ¿Qué le digo? O a veces este pensamiento que podríamos tener, ¿para qué acercarme y hacerle recordar más? Para que me vuelva a explicar lo que ha pasado. No te digo que le preguntes qué es lo que ha pasado. Acércate, hermano. Estoy contigo espiritualmente. Nada más. Tuve que hacer eso en varias ocasiones. Pedirle perdón a mi hermano o a mi hermana. Hermano, perdóname por no acercarme hace tiempo. Debí de hacerlo. Perdóname, por favor. Excusas, tenía un sinnúmero de excusas. Tiempo, gana, esto y el otro, hasta lo más espiritual. No quería acongojarte más tu corazón. No. Excusas un montón. Solo acerquémonos. Tengamos un poco de empatía por nuestros hermanos. Tengamos esa disposición de hacerlo. Esto no es una opción. Esto es un mandato que debemos de hacerlo porque el Señor nos manda en su palabra que seamos empáticos los unos con el otro, consolarnos los unos a los otros, velar los unos a los otros. Mis hermanos, no se trata de temperamento tampoco. Es que yo no tengo ese temperamento. No importa eso, mis hermanos. No importa ese temperamento. Esto es como lo de Marta y María, ¿verdad? Marta, ya saben la historia, prefirió estar afanándose y María sentarse a los pies de Cristo. Por si acaso no es, es que Señor Jesús, mi temperamento, yo soy activa, yo no puedo estar ahí sentado, no, yo soy activa, Señor Jesús. No, el Señor Jesús le dice,
Ella eligió lo mejor. No es que su temperamento lo guió, no. Es un tema de elección, mis hermanos. ¿Eliges escuchar a Jesús o eliges otra cosa? ¿Eliges estar a los pies de Cristo o eliges otra cosa? No es tu temperamento. Ay, es que yo soy activa. Yo soy activo y me encanta. No, es un tema de elección. ¿Eliges lo primero o lo segundo? Y eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo, le está explicando a Marta. Y eso es lo mismo que sucede aquí. No es una elección que podamos estar consolando o siendo de ayuda para nuestros hermanos. Es un mandato que debemos de hacer. Es un mandato. Y debemos de practicarlo como tal. Así que podemos hacer uno u otro, mis hermanos, pero esta realidad que Salomón está observando en sus días era triste, pero eso es la realidad debajo del sol. Esas opresiones, ese dolor, es la realidad debajo del sol que podemos experimentar unos y otros. Hermanos en Cristo o incluso que no sean hermanos en Cristo. Pero allí nos tienen a nosotros como la iglesia para ser de apoyo a aquellos que lo necesitan, mis hermanos. Una vez más, no importa si sientes nada en ese momento, tenemos la responsabilidad de apoyarnos unos a otros, mis hermanos. Si uno se encuentra en opresión o se encuentra en sufrimiento y quizás no hay consuelo en ese momento, cuando estamos tan abatidos, mis hermanos, nuestras palabras deberían de ser: mi hermano, estoy contigo para apoyarte. O cuánto quisiéramos escuchar, aunque sea esas palabras: estoy contigo con mi oración. Cuando nos encontramos en estos momentos difíciles, claro que sí, nos ayuda, nos conforta. Estoy contigo ayudándote, mis hermanos. Podríamos incluso llegar hasta un extremo si nos encontramos en esa situación. ¿Para qué vivir? Ya no aguanto este sufrimiento. Ya no aguanto este dolor. Podríamos pensar entonces, la muerte es mejor. Prefiero la muerte antes que esta vida llena de opresión que están haciéndose en mi vida. Porque la muerte pone fin al sufrimiento. Podríamos pensar eso, pero tampoco es así. Tampoco es así. La muerte no es la solución. Y Salomón va a ir mucho más allá, porque en el versículo 3 dice: y tuve por más feliz a aquellos que aún no han nacido. Claro, aquellos que aún no nacen ni siquiera han experimentado el sufrimiento, ni siquiera han experimentado el dolor. Qué bueno por los que ya han muerto, se puso fin a su sufrimiento en esa tierra. Pero aplaudo a los que aún no viven, a los que aún no han nacido, no conocen nada, no experimentan nada en este mundo todavía. Y Salomón está diciendo eso, Salomón está escribiendo esta realidad. Pero lamentablemente Salomón no está observando el panorama completo como lo hacemos nosotros. Salomón no tiene todo el Nuevo Testamento y todas las revelaciones del Señor Jesucristo, que nosotros sí lo tenemos, mis hermanos. Salomón está pensando aquí que la muerte es mejor que el sufrimiento. Él claramente no está pensando en las implicaciones eternas que esto podría traer. Claro, a alguien que no conoce a Dios, que no es hijo de Dios, si muere, no es un fin a sus problemas, mis hermanos, es el inicio de los problemas y sufrimiento eterno, que muera sin Cristo. Podríamos pensar: mira, felizmente que ahora va a dejar de sufrir. Si no tiene a Cristo, su sufrimiento va a ser el doble y eterno. Su sufrimiento va a ser mucho peor, mis hermanos. En vez de buscar la solución que sería la muerte, se va a encontrar con un problema más grande, que es estar fuera de Cristo, que es estar condenado eternamente. Si tú eres
alguien que nos está visitando en esta noche y tú no eres un creyente, no eres un hijo de Dios, déjame decirte que para ti la solución no es la muerte. La solución no es la muerte. Porque podrías encontrarte con un problema mucho más grande eternamente. En cambio, para el creyente, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, que la muerte es ganancia. Capítulo 1 también lo va a mencionar, la muerte es ganancia. ¿Y el vivir, sufrimiento? No, el vivir no es sufrimiento. Para Pablo va a decir, el vivir es Cristo. Porque para mí, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. El vivir no es sufrimiento. El vivir para Pablo es vivir en Cristo, mis hermanos. Y eso es cuando tenemos la perspectiva que hay desde la eternidad. Para Pablo no hay pérdida, como también no lo hay para nosotros. El cristiano no pierde. Si el cristiano muere, ¿se va a dónde? Al cielo con nuestro Señor. Y si está vivo, sufriendo, no. Es Cristo, hay un propósito que podemos hacer aquí, mis hermanos, en esa tierra. Versículos después de este verso que acabo de mencionar, Pablo va a decir, porque es mejor que yo esté acá con ustedes, le dice Pablo a los filipenses, porque puedo ser de ayuda y de bendición para ustedes. Pablo no estaba pensando en los sufrimientos, que tenía muchos. Pablo no estaba pensando en el dolor y las persecuciones, que tenía mucho. Pablo está pensando que si vivo, yo tengo mucho trabajo que hacer con ustedes. Si vivo, yo tengo mucho que hacer con ustedes. Las opresiones, las persecuciones, gajes del oficio. Pero para mí hay mucho más que hacer. ¿Se da cuenta? Así que para el creyente, la opresión, el sufrimiento, mis hermanos, no es caos. Para el creyente, la opresión y el sufrimiento, o incluso la pérdida, es propósito. Es propósito. Porque el Señor algo quiere detrás de ello para nosotros. Otra realidad que Salomón va a observar es la realidad de la envidia. La realidad de la envidia. Usualmente la envidia es de esos pecados que poco o nada se quiere reconocer. ¿Cuántos dirían, yo soy envidioso? Sin embargo, si digo, ¿cuántos han mentido? Van a levantar la mano. ¿Cuántos han mirado mal a alguien? Van a levantar la mano. Pero ¿cuántos son envidiosos? Es un pecado que poco o nada se reconoce, mis hermanos. Sin embargo, este pecado es uno que carcome el alma. Es uno que te va gastando internamente, que hasta te ciega incluso de poder reconocerlo como pecado. Y Salomón está observando eso en los versículos siguientes. Versículo 4. He visto, aquí su famosa reflexión, he visto algo más, que todo trabajo y toda excelente obra, asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia de hombres contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, dice Salomón. La envidia tiene un inicio. La envidia tiene, mis hermanos, un inicio. Y es cuando se está desocupado. Y es cuando se está sin hacer nada. Salomón lo está diciendo, he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia de los demás. ¿Se da cuenta? Cuando estamos desocupados, nuestro corazón es un campo fértil para la envidia, para otros pecados también. Pero cuando estamos ocupados no tenemos tiempo para fijarnos en lo que hacen los demás. No tenemos tiempo para compararnos, no tenemos tiempo para, mira lo que tiene el otro, mira lo que hace el otro.
no nos da tiempo, ni siquiera, mis hermanos, estamos concentrados en el otro. Estamos haciendo lo que nos corresponde en la viña del Señor. La envidia inicia cuando estamos desocupados. Como decía un teólogo antiguo, tengamos mucho cuidado porque la holgazanería o el ocio que inicia acá en la mente es una máquina de hacer pecado, es una máquina de hacer mal. Y Salomón está observando esa realidad allí, mis hermanos. Y ese gasto de tiempo que implica el estar observando a lo que hacen los demás es vanidad. Dice Salomón, es nada, es pasajero, es vapor. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, porque la envidia se relaciona con la necedad. Se relaciona con la necedad. Dice el versículo 5. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Observe, mis hermanos, el necio sin darse cuenta se está haciendo daño a sí mismo. Ahora, ¿qué es la necedad? Es ignorancia. La necedad es ignorancia, es torpeza, es tontería. Y lo mismo, ¿qué es un necio? Es un ignorante, es un torpe, es un tonto. Es más, la necedad en Proverbios está relacionada con la desobediencia. El sabio obedece a Dios. El necio desobedece a Dios. Así que, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Mantengámonos ocupados, hagamos algo en la obra del Señor y no nos estemos fijando en lo que otros hacen o no hacen. Porque si estamos fijándonos en las obras de otros es porque realmente estamos desocupados. Tenemos mucho tiempo para ver y analizar lo que otros hacen. Y Salomón está diciendo, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del otro. Así que si tú eres alguien que está haciendo algún trabajo, vas a experimentar envidia. Vas a experimentar envidia. Pero concentrémonos en servir a nuestro Señor, mis hermanos. No nos concentremos en los comentarios de otros, en las miradas de otros o en lo que otras personas pudieran hacer. Nosotros hagamos y sirvamos con excelencia con lo que el Señor ha puesto para nosotros en nuestras manos. Eso lo podemos ver muy claro en la parábola de estos hombres que recibieron talentos de parte de su amo. Dios da más talento a aquellos que están haciendo algo. A los necios les quitó los talentos, les quitó. Dale más al que está haciendo más. Y eso pasa cuando nosotros no estamos trabajando, no estamos desocupados. Lo poco que pudiéramos tener, no estamos siendo fieles administradores de las cosas que Dios nos da. Y es por eso que escuché a un pastor que decía lo siguiente: yo prefiero trabajar con aquellos que están ocupados. Porque los ocupados están haciendo algo y están trabajando. Los desocupados no. Así que mantengámonos ocupados en la viña del Señor, trabajando con excelencia, sirviendo con excelencia. Escucha esto, no perfección. La perfección es muy diferente a la excelencia. ¿Sí? Con lo poco que tengamos, podemos ser excelentes. Con lo poquito que tengamos, podemos ser excelentes. Así que tengamos muy en cuenta eso, mis hermanos. Es obvio que en este punto Salomón está observando eso en un sentido panorámico de lo que sucede en su reino, de lo que sucede debajo del sol. Y allí se encuentra con personas en donde están cruzados los brazos. Se pone con cara de analítico todavía, ¿no? Y Salomón dice eso, versículo
Versículo 5, el necio cruza sus manos y come su misma carne. No se da cuenta, no se da cuenta. Eso es la necedad y tengamos mucho cuidado con eso. Avancemos por favor. Otra realidad que Salomón observa es la soledad. Versículo 7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su salario. Pero si cayere el uno, se levantará, el uno se levantará y levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levantar. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, dice Salomón en esta porción. ¿Alguna vez ha escuchado usted esta frase, mejor solo que mal acompañado? Mejor sola que mal acompañado. Bueno, yo no sé en qué pasaje de la Biblia lo han sacado, porque parece que algunos lo viven como si la Biblia lo estuviera mandando, lo estuviera diciendo. Porque algunos verdaderamente, mis hermanos, esa frase lo viven. Yo jamás me voy a casar. Ahora, lo que hay detrás de esa frase normalmente es el daño que ha experimentado alguna persona. Ha tenido una mala experiencia en algún tipo de relación en su vida, desconfianza, puede ser algún tipo de relación amorosa, como también de trabajo, también familiar o cualquier otra cosa, no lo sabemos. Pero es una frase, mis hermanos, que en la actualidad impera en nuestra sociedad. Y esa frase es una mentira, mis hermanos. Dios dijo desde el inicio en su creación, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una compañera. Le hizo un acompañante para que pueda estar ahí de lado y ambos andar juntos, caminar juntos, mis hermanos. La soledad jamás hace que el ser humano esté mejor. Jamás. En ningún área que se pueda observar, la soledad jamás hace que el ser humano esté mejor. El creyente que anda solo es peligroso. El creyente que anda solo está en peligro, mejor dicho. No tiene en qué o en quién ayudarse a sí mismo, mis hermanos. Cuando yo era niño, teníamos caballos allí en mi casa. Y recuerdo en una ocasión que con mi padre hicimos cuerdas para los caballos. No sé si conocen la rafia que viene en rollos y se estira. Entonces, con mi padre empezamos a hacer primeramente, a unir varios rollos de rafia y empezamos con la mano todo el día prácticamente. Teníamos que hacer varios cordeles, se hizo varios cordeles o cuerdas, como le llame. Pero al final, donde ya teníamos varios del grosor de un dedo meñique, se unieron 3 para hacer una cuerda mucho más fuerte que pueda resistir la fuerza de los caballos. Y recuerdo que ahí en esa ocasión yo estaba ahí, mi padre me estaba enseñando a hacer una trenza. Conocen lo que es una trenza, ¿verdad? Las hermanas, las mujeres normalmente se la hacen. ¿Puedes amarrar algo con 2 tiras de cabello? ¿Se hace una trenza? ¿Verdaderamente se hace? No. Tienes que unirlo con ligas si quieres hacer algo con 2, aunque no sé qué podrías hacer. Pero con 3 porciones de cabellito, con 3 tiras de cabello, no sé cómo se llama, con 3 tiras de cabello, se arma mejor la trenza, ¿verdad? Y no se desarma. Y al final le pones una liguita y no se desarma, queda fuerte, ahí está bonito incluso. Bueno, con las cuerdas para este caballo que queríamos hacer, se hizo lo mismo. 3 cuerdas se unieron y mis hermanos, se hizo una soga, una cuerda muy fuerte, estaba trenzada. Con los tirones que se podía hacer,
el caballo no le hacía nada a esa zorra. Y eso es lo mismo que sucede, mis hermanos, en esta realidad que está observando Salomón. Es lo mismo que Salomón está mencionando. Y el verso 12 lo va a mencionar claramente. Si alguno prevaleciere contra la otra o contra uno, dos le resistirán. Sí, va a ser fuerza, van a unir fuerzas. Sin embargo, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Va a ser mucho más duro. Normalmente este pasaje se usa en matrimonios, frases bíblicos en donde cae. Bueno, el pasaje no dice en un matrimonio, hace implicaciones. ¿Puede ser usado en el matrimonio? Claro que sí. Puede ser usado dentro del matrimonio. Y Salomón está ahí observando la realidad. Un cordón de 3 dobleces no se va a romper pronto. Va a ser muy duro, va a ser muy resistente. Y en los matrimonios cuando se dice, bueno, aquí está el esposo y la esposa, pero ambos, claro que sí, van a poder ayudarse mutuamente, genial. Y Salomón lo está observando, van a poder resistir cosas, van a poder darse calor, van a poder estar el uno por el otro. Pero en algún momento esos dos cordeles va a ceder. Y por eso Salomón añade, sin embargo, con 3 dobleces se hace más fuerte. Entonces, un doblez puede ser el hombre, otro doblez la mujer y un tercer doblez. Obviamente, en su palabra podemos observar que es Dios, porque Dios tiene que estar en medio del matrimonio, mis hermanos. Dios debe estar en medio del matrimonio y claro, podemos hacerle una aplicación para el matrimonio. Tu matrimonio va a ser más fuerte, más resistente si Dios está en medio de allí, gobernando y dirigiendo tu matrimonio. Joven, señorita, no permitas que en tu matrimonio o en algún momento que te vas a casar, Dios esté fuera a un lado. Déjame decirte que va a ser una de las decisiones más tristes en tu vida. Vas a poder disfrutar por un momento, pero ese tercer doblez que es Dios es el que hace maravilloso todo. Es el que hace resistente todo, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender aquí. Y eso es lo que Salomón aquí también está mencionando. Tengamos mucho cuidado si pensamos que nosotros podemos hacerlo todo en nuestra soledad. Ya lo mencioné anteriormente, el creyente que anda solo está en peligro. Está en peligro, mis hermanos. Así que no caigamos en esa mentira de la soledad. No nos compremos esa mentira de la soledad, porque no es bueno que estemos andando en soledad. Ahora, Salomón va a observar aquí algunos planes muy interesantes sobre el trabajo que también va a mencionar aquí en el versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Este verso está unido a los anteriores porque también está haciendo una observación Salomón. Pero observe algo muy importante en esta porción, mis hermanos. Porque cuando estamos yendo en compañía con este tercer doblez que es Dios en nuestra vida, podemos hacer cosas mucho más maravillosas, mucho más grandes. Y como ya lo dije anteriormente, sin Dios va a ser muy difícil y hasta imposible lograr eso. Hasta incluso el trabajo va a ser mejor. Y Salomón va a mencionar que incluso van a poder disfrutar mejor del trabajo, van a poder ser resistentes. Pero ¿qué pasa con el necio? ¿Qué pasa con el necio que cierra sus ojos a la palabra del Señor? ¿Qué pasa con el necio que se niega a ser aconsejado, que se cree más sabio que los demás? Y por eso en el versículo 13 empieza diciendo, mejor es el muchacho pobre y sabio que ¿quién? Que el rey viejo y necio que no admite consejos. Mejores estas personas que realmente pueden atesorar, mis hermanos, lo que encontramos
en la palabra del Señor, la sabiduría. Para terminar, porque ya nos ganó la hora, nosotros podemos ver una última realidad aquí en esta porción que tenemos, que es la soberbia. Versículo 14. ¿Qué pasa con este rey viejo que no admite consejo? Lo va a decir el verso 14. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción del espíritu. La fama o las riquezas que está mencionando Salomón aquí, representados por el reino, tampoco es algo en el cual el hombre pueda disfrutar. Algunos dicen que Salomón está pensando en José, cuando se menciona a este muchacho que salió de la cárcel para reinar y aunque su reino nació pobre. Pero yo también pienso que Salomón está pensando en David, su padre. Este muchacho pobre, este muchacho que lo único que tenía era ser temeroso del Señor. Lo único que tenía era ser obediente al Señor. Porque ¿quién era el rey malo? El rey que se llenaba de envidia para matar a David. Saúl. Saúl era ese rey malo que estaba en contra de este muchacho que se levantaba obediente al Señor. Mis hermanos, aquí también podemos observar un problema. Muchas veces podemos pensar que esta frase, mejor es el muchacho pobre y sabio, que es algo malo. Y en nuestra mente se nos ha metido de que no seas pobre, y tampoco estoy diciendo que debemos de ser pobres en un sentido de lo peor que nos pueda pasar. No, por favor no piensan eso. Debemos de trabajar sabiamente, debemos de gozar de nuestro trabajo. Pero lo que Salomón aquí está diciendo, mejor es un muchacho pobre y sabio a un viejo y necio. Que en esta realidad debajo del sol se va a levantar, y si tiene todo lo contrario, que puede ser rico y puede ser un necio, va a estropear todo el reino de Dios. Va a estropear todo lo que el Señor le pudo haber dado bajo sus manos. Si queremos dejar huella, la única manera es la humildad, la sabiduría. Y en Proverbios Salomón va a decir claramente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No despreciemos la sabiduría, no despreciemos el temor a Jehová. Podemos pasar tiempo anhelando este mundo, sus riquezas. Podemos anhelar, como el rey lo tiene, la fama, el lujo, pero no tenemos temor a Jehová. ¿De qué nos sirve? En esta última porción Salomón va a reflexionar de esa manera. ¿De qué te sirve tener mucho, pero al final no tienes nada? En esta realidad que es debajo del sol es todo lo contrario. Y en lo eterno, lo que tú puedes anhelar más es aquello que te va a enriquecer en los cielos. Y Jesús mismo lo va a decir, hagamos tesoros en el cielo. Aquello que no va a perecer, aquello que nunca va a perder su valor. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias en esta noche por esta porción de tu palabra que hemos podido observar. Señor, tantas observaciones que hace Salomón, tantas realidades que incluso nosotros podemos ver aquí en la tierra. Podemos ver injusticias, Señor, podemos ver la muerte, podemos ver las opresiones, podemos ver la envidia. Y este mundo está lleno de estas cosas. Este mundo está lleno de cosas que nos pueden atemorizar y que nos pueden asustar. Pero Señor, permite que nosotros como tus hijos
Veamos mucho más allá del sol. Veamos mucho más allá de lo que estamos observando en este mundo caído y perdido. Como tus hijos, Señor, permítenos atesorar lo eterno. En esta porción que hemos visto, Salomón tiene un ojo puesto en lo eterno, Señor. En las injusticias, tú sigues reinando y tú vas a juzgar. En la muerte, como hijos, nos espera un mejor lugar. Cuando te servimos y cuando estamos trabajando para ti, Señor, lo hacemos para tu reino. Cuando observamos a los que sufren, a los que padecen, Señor, nos recuerdas que la esperanza es mucho mayor de la que podemos tener en esta tierra. Cuando trabajamos, estamos ocupados, nos recuerdas que tú bendices, Señor, para lo eterno. Este mundo busca las riquezas, este mundo busca lo material, pero a nosotros, ayúdanos y enséñanos a anhelar lo eterno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.